Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante y es un gusto poder compartir otra etapa más de nuestro camino de alabanza. Habíamos quedado en el último programa hablando justamente de la sanación interior, habíamos hablado de la sanación de los recuerdos, de lo que es justamente la sanación interior, habíamos hablado de esos 5 pasos que dijimos que se dan ante cualquier hecho, cualquier evento. La negación, negar el hecho, negar que eso realmente haya ocurrido así. El enojo que es siempre, enojo o rebeldía contra los demás. Después la depresión, que es enojo con uno mismo. Luego el cuarto paso, el regateo, que sí lo acepto, que no, pero bajo estas condiciones, etcétera, etcétera. Y por último, la aceptación, ¿no? La paz que provoca la aceptación, incorporar ese hecho en mi vida. Bien, esto mismo, fíjense, lo podemos encontrar en el Evangelio, en la famosa parábola del Hijo Pródigo, o también conocida como parábola del Padre Misericordioso, en Lucas capítulo 15, versículos del 24 al 32. Porque fíjense que en esa parábola el alejamiento del Hijo, ¿no? El alejamiento del Hijo le ha producido heridas, ¿no? Pero también le ha dado una relación más profunda con su Padre. Además, el Padre, describe el viaje de su Hijo como una lucha a través justamente de las 5 etapas, de las 5 etapas, las 5 etapas de la muerte, saber morir para renacer de nuevo. Incluso él lo dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esto es lo que pasa en la sanación interior. Morimos a ese trauma, a ese prejuicio, a ese complejo, a eso que vemos como maldición, como algo negativo, lo transformamos en luz, en vida abundante, en vida nueva, lo transformamos en bendición. Qué lindo que es esto, porque nos va mostrando el camino de la salus, o sea, de la salvación. Eso significa la palabra salus, salvación integral, alma, cuerpo y espíritu, la salud física y emocional. Hemos conocido y sabemos que la ansiedad o la angustia también, la ansiedad, el temor, la ira o el odio y la culpa, entonces repito, ¿no? Ansiedad, temor, ira y culpa, esos 4 factores son determinantes de cambios fisiológicos en la persona. Pero si lo vemos en un gato, cuando el gato se agarra con un perro, bueno, el gato tiene cambios fisiológicos, se eriza, se pone distinto. Bueno, fíjense que eso también ocurre en nosotros. Estas 4 emociones, además de provocar enfermedades físicas, son el centro de las 10 más importantes neurosis que hay en el ser humano. En la etapa que dijimos de la negación, la angustia o la ansiedad, si quieren, actúa como el dolor. Entonces, así como un calambre, por ejemplo, nos avisa que ciertamente en la pierna hay un músculo que está agotado, la angustia, o la ansiedad, si quieren, la angustia, así como que esa sofocación, ¿no? Nos avisa que existe una sobrecarga emocional. Entonces, a ver, el temor, el miedo, que puede ser originado por
enojos o por culpas, el temor es una fuente real o potencial de frustración. La frustración, como ya expliqué, es la sensación de un deseo no realizado, no satisfecho. Incluso un deseo creado a veces por la propia sociedad, por el entorno, por las exigencias, por las presiones, por lo que sea. Entonces, cuando el temor, el miedo si quieren, está seguido por el enojo, la frustración, bueno, entonces provoca una sensación de enfermedad. Es como que nuestro organismo se deteriora, como que bajan las defensas, ¿no? Entonces la sanación de los recuerdos se trabaja a través del enojo y la culpa hasta que el temor y la ansiedad que nos mutilaban comienzan a ser un don, un regalo, una bendición al llegar a la etapa de la aceptación. Entonces, al enfatizar la ansiedad, el temor, la ira y la culpa, no estamos descartando, sino más bien tratando con todos los otros sentimientos que, aunque no nombramos, están presentes y que nos lastiman, nos hieren. Pasa esto debido a que estos 4 sentimientos son, como dije, la raíz de muchas otras emociones posibles que pueden llegar a mutilarnos como personas, como por ejemplo el resentimiento, el odio, la solitariedad, que si son realmente, si son trabajados, pueden conducirnos a la salud, a la sanación. Fíjense que en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Jesús y que es modelo de toda oración, decimos: perdónanos como nosotros perdonamos a los... Bien, y en esto se resume la sanidad de los recuerdos y la salud mental. ¿Por qué? Porque por medio de la piadosa y diaria meditación del Padre Nuestro impregnado de Espíritu Santo, realmente vemos que la oración nos va llevando en contacto con la gracia para que vaya llenando el temor o la ansiedad de confianza. Por ejemplo, para trabajar en el tema del enojo o la ira, decimos: como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y con el tema de la culpa y los complejos de culpa, trabajamos con la frase esa: perdónanos, perdónanos. Qué importante entonces es una auténtica meditación en espíritu del Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús. Entonces vemos realmente cómo esto va provocando una apertura confiada a la bendición de Dios en nuestra vida, que es la salvación, la sanación. Porque finalmente cuando decimos venga tu reino, estamos queriendo decir venga la experiencia de tu bendición, con dones, carismas, es decir, con ese amor incondicional experimentado en nuestra vida. Entonces el perdón, atención a esto, el perdón es en el tratamiento de las enfermedades emocionales un descubrimiento, pero tan importante como fue la penicilina en el tratamiento de las enfermedades físicas. Pensemos que antes del descubrimiento de la penicilina, cualquier persona se moría de una pequeña herida infectada, de una pequeña infección. La penicilina como primer antibiótico fue una gran revolución. Lo mismo, una gran revolución en la medicina, en el orden físico. Lo mismo ocurre y sigue ocurriendo con el perdón a sí mismo, a los demás, a Dios incluso, en el tema de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, los desequilibrios. Entonces, ciertamente el enojo, la culpa y otros factores desencadenan la enfermedad física, porque lo que se enferma es generalmente lo que está expuesto a situaciones emocionales tensas. Así como puse antes el ejemplo del gato, cuando se encuentra con el perro que se eriza. Bueno, ustedes piensen, lo mismo ocurre con nosotros, con las partes blandas de nuestro cuerpo. Piensen en
el esófago, el estómago, el hígado, los intestinos, el famoso colon irritable, también con el tema de nuestros huesos, nuestros músculos, por eso hay enfermedades en la columna, hay artritis. Claro, todo eso va provocando, ¿no? Esta situación emocional tensa, estos sentimientos abrumadores de enojo, culpa y miedo, úlceras, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, estas diabetes que abundan hoy día, este colesterol alto también, y lo que se llama la enfermedad de la prisa, que es la enfermedad coronaria. En fin, entonces es muy importante que en este momento de nuestra vida nos paremos y nos preguntemos de verdad y sinceramente cómo andan nuestros principios éticos y morales, o si prefieren, cómo andan nuestra transparencia, nuestra sinceridad en el proyecto de vida. Porque evidentemente lo que enferma es la dualidad, lo que enferma es esa ambivalencia en la cual vivimos muchas veces. Entonces, ¿qué tan frecuentemente o bajo qué circunstancias he mentido, he levantado falso testimonio, he criticado a mi prójimo? ¿Soy infiel en mis sentimientos? ¿Soy infiel en el matrimonio? ¿Soy honesto en mi trabajo? ¿Soy honesto en mi apostolado? ¿Soy sincero y recto? ¿Busco la gloria de Dios en lo que hago o busco mi vanagloria? Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que cambiar nuestro almacén de recuerdos insatisfactorios por una dotación de recuerdos agradables. Pero no en nuestra Disneylandia de la imaginación, sino en la realidad de nuestra vida. Porque ocurre a menudo que mucha gente hoy día, en el pensamiento mágico que se llama, en el posmodernismo, en esta cultura light, busca lo religioso como pastilla sedante para el momento. Entonces va a, qué sé yo, va a un culto, va a un retiro, va a una misa de alabanza para tener un momento de emocionalismo y sentir bonito y entonces llorar y supuestamente tener un descanso en el espíritu y emocionarse, pero no cambia nada, no cambia actitudes, no cambia criterios, no cambia su vida, no hay sanación allí, hay evasión, hay escapismo. No hay convicción, hay superstición. ¿Me explico entonces? Estamos hablando de cambiar nuestro almacén de recuerdos desagradables por recuerdos agradables. Y eso es la conversión. Conversión. Conversión al amor de Dios. Conversión a la palabra de Dios. Conversión a los criterios del Espíritu Santo. Conversión. Y si no hay conversión, tampoco hay dotación de recuerdos agradables. Uno no puede vivir siempre en una nube, en una burbuja, no puede vivir en una evasión constante, porque la relación con Dios, cuando es auténtica, no es escapismo, no es evasión, al contrario, es realismo, es compromiso, es tener los pies en la tierra y el corazón y la cabeza en el cielo. ¿Se dan cuenta entonces qué importante que es esto? Qué importante, porque después de 20 años de investigación, un médico encontró que el 91% de los pacientes sufrían de tensión arterial, de hipertensión. Y bueno, y a veces no era tanto por lo que hacían, sino por lo mal que lo hacían. Porque a veces hacemos pocas cosas, pero lo hacemos protestando, enchinchados, de mala gana. Bueno, es verdad que hay gente que tiene 2 empleos o 3 y va corriendo del bus al subterráneo y así todos los días, y eso, claro, es el estrés o el distrés que llaman hoy día. Pero también es verdad que muchas veces eso ocurre porque lo que hacemos, lo hacemos descontentos, inseguros, insatisfechos, de mala gana, y porque no ponemos la mirada del Señor en las pequeñas cosas. No ponemos la mirada del Señor en el lugar que estamos trabajando, no ponemos la mirada de fe en el lugar donde estamos haciendo apostolado, y por eso también a veces no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, lo que provoca esta
enfermedad. El enojo y la culpa, cuando son reprimidas, favorecen el desarrollo del cáncer. Entonces, una fuerte tendencia a guardar resentimiento o una marcada incapacidad para perdonar, o también una tendencia hacia la autocompasión, a sentirse siempre víctima, a pensar que todos los demás se la agarran conmigo, y por qué siempre a mí, por qué siempre yo. Todo eso, también una muy pobre autoimagen, complejos de inferioridad, todo eso puede ser motivo que favorece el desarrollo del cáncer. Y a propósito, es curioso ver cómo en la mujer muchas veces el desarrollo de un cáncer de mama o de un cáncer de útero, que tiene que ver estrechamente con su maternidad, también tiene que ver con la experiencia en la relación con los hijos. Por ejemplo, una madre, una esposa, que vivió siempre para sus hijos. Y el esposo también. Vivió siempre para sus hijos en ese amor mal entendido del apego o de poner como absoluto de nuestra vida a algo que es relativo, porque ciertamente todas las personas son relativas, aún los hijos son, el único absoluto es Dios, todo lo demás es relativo. Y cuando esta persona puso como absoluto de su vida a sus hijos, que vivía para ellos, sus hijos crecieron y se fueron yendo a la universidad, después se casaron, algunos se fueron a otro país, hasta que el último de la casa se fue, y cuando el último de la casa se fue, esa casa quedó vacía. Pero más vacío quedó el corazón de esa mujer. Su esposo se evadió en más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y ella quedó sola en las sombras y los recuerdos de esa casa. Y entonces, con el tiempo, desarrolló un cáncer de mama. Un cáncer de mama. Claro, justamente. ¿Por qué? Y porque ella perdió la motivación para seguir viviendo. Ya no le encontraba sentido a la vida, porque su vida había sido nada más que para los hijos. Y además se sintió insignificante, porque pensó que ya sus hijos no la precisaban. Entonces se enojó consigo misma por haber dedicado tanto tiempo a los hijos y no a ella, y después entró en todo el tema de complejo de culpa y de inferioridad por eso mismo, y así fue desarrollando esto que es el cáncer de mama. Y me parece que es importante a esta altura que vayamos viendo algunos conceptos equivocados que se manejan en la sociedad, sobre todo a veces a través de los medios de comunicación. El primer concepto equivocado es creer que uno es responsable de la enfermedad. O sea, soy responsable de mi enfermedad y por lo tanto soy malo. O si lo pensamos con una visión del Antiguo Testamento, bueno, me agarré esta enfermedad porque como castigo de Dios. ¿Por qué? Porque soy malo. El segundo concepto equivocado es pensar que Dios es el responsable de mi enfermedad y por eso yo se la, entre comillas, ofrezco. No. Dios no es responsable de la enfermedad, sino que más bien quiere siempre la salud y la salvación de sus hijos. Por lo tanto, mi enfermedad no es redentora ni tampoco para ser ofrecida, entre comillas. Generalmente soy responsable de mi enfermedad por las malas opciones que voy haciendo. Y esta no es redentora ni para mí ni para los demás. A veces no somos responsables de la enfermedad porque viene de afuera. Algunas enfermedades traen consigo sufrimiento redentor para ser ofrecido. ¿Y cuándo uno se da cuenta que realmente es así? Acá llega el punto. A ver. Sabemos que Dios quiere siempre el bien de sus hijos y no el mal. Sabemos que Dios quiere siempre, por lo tanto, la salud, la salus, y no la enfermedad. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que una enfermedad puede ser especialmente permitida por Dios en mi vida?
cuando esa enfermedad es motivo y causa de crecimiento y madurez humana, psicológica y espiritual, y provoca paz, serenidad y profunda alegría, y testimonio a los demás, entonces allí puedo llegar a decir que esta enfermedad estaba pensada dentro del plan de Dios, para redención mía y a través mío de los demás. Y ser ofrecida, bueno, siempre y cuando estemos en este escalón, es decir, algo que realmente veo como bendición de Dios. Si no, no. Si no, no. Entonces, ¿cómo hay que orar en esta situación? ¿Y qué espero cuando oro en esta situación? Y bueno, Dios nos va sanando a su modo más amoroso por medio de una oración que nos empape de confianza, de entrega, de abandono, y una oración que nos empape del Espíritu Santo, no una oración formulística o una oración de tome y traiga o una oración de que te hago esto pero dame esto. No. Se trata de una oración que va haciendo crecer en nosotros la confianza. Si no, es como que cuando el agua te llega aquí, entonces recurrís a este curita, a este curandero, a aquel. ¿Y dónde está la confianza? ¿Dónde está la entrega? Entonces es importante una oración que nos vaya empapando. ¿Y cómo hay que orar? ¿Cómo hay que orar? Bueno, ¿cómo hay que orar en la curación de los recuerdos a fin de combatir la enfermedad física? A algunas personas les viene una iluminación intelectual de cómo hacerlo. Me parece que es importante que también pidas esa luz especial al Espíritu Santo para hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, otras veces hay que orar pidiendo directamente la curación física. Y otras veces hay que orar para que la enfermedad se vuelva lo más redentora posible. ¿Se acuerdan del caso de los 10 leprosos que fueron curados por el Señor? Solamente uno fue sanado realmente en el sentido de que volvió a dar gracias, a alabar, a bendecir, a poner a Jesús en el centro y eje de su vida. Los otros 9 ya consiguieron su caprichito y a otra cosa mariposa, pero por dentro quedaron, sí, quizás sanados de la lepra, pero la lepra del egoísmo, de la inmadurez, de estar mirándose el ombligo, quedó intacta. Ahí está entonces el tema. Justamente San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, nos habla de cómo podemos combatir la desolación como estado de vida espiritual en la enfermedad. Es decir, ¿qué es la desolación como estado de vida espiritual? Una sensación de estar separado de Dios y de los demás. Entonces me siento negligente, tibio, triste, separado, aislado. Si la enfermedad hace que me centre más en mí mismo, dejándome con sentimientos de desolación, mayor razón para que no la entregue como una cosa que debo ofrecer. ¿Me explico? Sino que luche contra ella porque no es algo que me está acercando a Dios, sino que me está alejando. Entonces combato la enfermedad. Podemos insistir en hacer más oración, más meditación, más lectura bíblica, más adoración eucarística. ¿Me explico? Más oración de entrega, más oración de contemplación, sí, más meditación y un mayor examen de nosotros mismos. Es importante, pero a la luz de la mirada de Jesús, no despedazándonos nosotros. San Ignacio sugiere que mientras combato la desolación, trate de encontrar los dones, los regalos que están presentes en esa desolación que estoy viviendo como fruto de esta enfermedad que estoy viviendo. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, como ese regalo, ese don que Dios me da de no considerar la felicidad como algo que hemos merecido, sino como el don de ver cuán dependientes somos de Dios, que no podemos cortarnos solos, que siempre estamos dependiendo de Él en todo. Esto es muy importante si lo descubro. Es como la gente que dice, bueno,
a través de aquel accidente que tuve o de aquel fracaso laboral, realmente me hice más pequeño, más sencillo, más simple, más humilde y descubrí otros valores y otros horizontes en mi vida. Bueno, bendito sea Dios, porque entonces ha servido eso y se puede hablar ahí de un auténtico don, de una auténtica bendición. Si esa enfermedad te hizo cambiar un estilo de vida, criterios, actitudes, posturas ante ti mismo, ante los demás, ante el mundo, ante Dios, entonces se puede hablar de que hay un auténtico crecimiento. Pero es importante entonces descubrir que en todo Dios nos está queriendo decir algo. Y en el nombre de Jesús, la palabra hecha carne, queremos descubrir siempre qué es lo que el Padre Dios nos está diciendo a través de lo que estoy viviendo. Y eso se logra, por gracia de Dios, en esa confianza de maestro a discípulo, en ese saber estar a los pies del maestro largamente, sin apuros, sin prisas psicológicas ni de reloj, dejándome amar por él, dejándome mirar por él, dejándome abrazar por él. Que así sea entonces, y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve y libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.